Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar del tema de desigualdad social. La desigualdad social es el resultado de el que haya unas personas que tienen mucha riqueza y al mismo tiempo haya un número grande de personas que estén con mucha pobreza. En ese sentido, muchachos, nos encontramos con que hay los grupos que tienen riqueza son cada vez más y más pequeños, mientras que en el país hay cada vez más problemas de pobreza, ¿sale? Entonces resulta curioso que una de las partes de la población en México, por ejemplo Carlos Slim, fue durante muchos años el hombre más rico del mundo, y al mismo tiempo existan personas en las sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que viven con menos de $1 al día. Esto es un tipo de medición que se utiliza en economía para ver qué tan pobre es una persona, y entonces podemos diferenciar entre un pobre y pobreza extrema. La pobreza es aquella persona que alcanza a solventar sus necesidades, pero nada más. La pobreza extrema está medida por aquellas personas que no alcanzan a solventar sus necesidades, y además estas personas sobreviven con menos de $1 al día, que son más o menos 20 pesos. Y entonces, con 20 pesos en verdad no se puede hacer gran cosa. 20 pesos es lo que ustedes más o menos se gastan un día en el receso. Y con eso no podrían comer, o difícilmente podrían comer todo el día. Varias de estas familias quedan condenadas a buscar qué comer en la selva, hierbas silvestres, o también a buscar qué comer con la casa, viviendo qué situación está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento en la pantalla estamos viendo el país de Finlandia, que comparado con México. Entonces, vemos que, por ejemplo, para la pobreza en Finlandia, un pobre es aquella persona que sin embargo tiene dinero para poder solventar sus gastos, para poder comer, y para además hay asistencia de los gobiernos para que esta situación de desigualdad no se dé tanto. Esto no quiere decir que no haya ricos y pobres, también los hay, porque tiene que ver con la distribución de la economía. Ahora, el caso es como México, esta desigualdad es totalmente inequitativa. Piénsalo de esta manera. En Finlandia, por ejemplo, no existen las escuelas privadas, solamente existen las escuelas públicas. Esto quiere decir que los hijos de los ricos y los hijos de los gobernantes van a las mismas escuelas que los hijos de la persona que les vende la fruta. Y entonces, en este sentido, o de la persona que les hace el quehacer en la casa. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente hay una diferenciación social. Sin embargo, como el mismo sistema aplica para todas las personas dentro de un país, esta desigualdad no se nota tanto. Y entonces las escuelas públicas en Finlandia son de muy alta calidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a muchas otras cosas. En México ustedes pueden comparar simple y sencillamente las escuelas públicas, donde muchas veces ni siquiera hay, donde a veces ni siquiera los muros están terminados, o donde los salones siguen siendo de piso de tierra, en comparación, por ejemplo, con la escuela donde ustedes están, donde bien o mal está totalmente edificada. Cuentan ustedes con electricidad todo el tiempo. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen la diferencia. La pregunta y la duda está: ¿esta desigualdad social es causa, o más bien está relacionada con la conquista española? Habría que preguntarse esto. Ahora, esto en ningún momento busca decir, es que esos españoles nos deben algo, como en algún momento el presidente en este sexenio lo quiso intentar, ¿no? Que los españoles pidieran disculpas. En ese sentido es ilógico, porque los españoles de ahora no son los españoles de ese tiempo.
¿no? Y entonces, de cierta forma, es ucrónico o anacrónico buscar pensar que los españoles de hoy se tienen que disculpar por lo que sucedió durante la conquista. Hay cuestiones que podrían llevarnos a preguntar que sí, porque mediante las reformas borbónicas, que va a ser lo que veremos la siguiente semana, España se encargó de asfixiar y de controlar política, económica y socialmente a sus colonias, ¿no? Expulsó a los jesuitas, que eran los encargados de la educación profesional en México, y controló el papel, controlaron muchas mercancías que eran importantísimas para la Nueva España y que no se les permitía, y bueno, y en América Latina en general, y no se les permitía a estas colonias desarrollar su propia industria, a diferencia de Inglaterra, que tan pronto como empezaron a llegar aquí, se empezó, bueno, a Estados Unidos, evidentemente, a las 13 colonias, la idea fue del desarrollo industrial también de estas zonas, para poder hacer una comunicación real. Cuando los norteamericanos se independizan, ellos no carecían de infraestructura para poder llevar adelante su industria, mientras que nosotros sí. Eso nos dejó, cuando termina por fin el movimiento de independencia en América Latina, nos deja a merced de los comerciantes ingleses, de los mismos comerciantes norteamericanos, y en gran parte eso es una parte del freno que hemos tenido. Entonces, ¿eso quiere decir que ellos sí son culpables de la desigualdad y la pobreza? No necesariamente, porque también habría que analizar desde antes cómo esto funcionaba. Es decir, no se trata, hay algo en España que se llama la leyenda negra, y entonces misma de esta competencia que se crea entre Inglaterra, sobre todo entre Inglaterra y España, se habla de que, sí, es que los españoles estaban en la barbarie, es que los españoles eran medievales, es que los españoles, y una serie de ataques contra los españoles, cuando en realidad no es cierto, no del todo al menos. Cuando se juntan durante la colonia las tres raíces que tenemos hasta ahora, como son indígenas, españoles y africanos, nos encontramos con que se crea una nueva cultura que permea en toda esta parte del continente. Se habla español, se adopta la religión católica como principal para nuestras tierras, se adoptan ciertas cuestiones de ideología y de música y de ciertas características de los pueblos africanos que fueron traídos como esclavos, y además hay algo que se llama sincretismo, cuando todas estas se unen con la cultura indígena ya existente aquí y vemos lo que nosotros tenemos ahora. Evidentemente no somos europeos, no somos indígenas, no somos afrodescendientes, somos una combinación de los tres. Y esto ha permeado y ha hecho que nuestras culturas, o nuestra cultura actual y nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos el mundo, sea con cierta particularidad. Y entonces eso afecta también en cómo nos desarrollamos económicamente. José Enrique Rodó, ya es un escritor uruguayo, había dicho que en América Latina, en México podríamos decir, somos artistas, y por eso nos importa tanto lo bello y que las cosas se den bien, y por eso es que tenemos en el pasado muchos pintores de mucha calidad, los mismos muralistas, Siqueiros, Diego Rivera, y todas estas personas estarían relacionadas con esta forma de ver el mundo, y también porque pertenecen para las élites. Es decir, al fin y al cabo, las personas que pagan el arte son las personas de dinero, y estas personas de dinero no vienen de este país. La mayoría de las veces el dinero que viene, que se invierte en este país, las ganancias también salen de este país. Lo vamos a ver el siguiente año, el tercero. Con Porfirio Díaz hubo una bonanza importante, y un crecimiento del país. El problema en el periodo de Porfirio Díaz es que no se impulsó la creación de una burguesía mexicana, es decir, de personas con dinero mexicanas, sino que venían personas con dinero tanto de Francia como de Estados Unidos, y entonces el dinero, las ganancias se iban hacia Estados Unidos y Francia, no se quedaban aquí. Mucho tiene que ver entonces también con la manera en la que se ha
administrado la economía en el mundo y cómo nosotros, en tanto país México, hemos equilibrado o no esa situación. El dinero que viene aquí pocas veces se queda aquí, porque se queda en forma de salarios, pero no en las ganancias de los grandes empresarios que se terminan yendo para otro lado. Es más, ni siquiera muchas veces queda en forma de impuestos, porque una forma de hacerles atractivo para que estas personas vengan a invertir es el que se les condonan, es decir, que ellos no paguen impuestos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería la solución a este problema? Bueno, eso sería materia de otra discusión y de otra clase. ¿Sale? Por el momento únicamente vamos a hablar de si está relacionada la desigualdad social en México con la conquista de España. La respuesta es ligeramente sí. Es decir, está relacionada en tanto la forma en la que se administró la colonia, pero no podríamos echarle la culpa completamente a España por la manera en la que nos está yendo hasta el momento. Sale, chicos, me dio gusto verlos. Hasta luego, bye.